Filosofía es una novela escrita por el autor noruego Justin Gardner y nuevamente nos encontramos reflexionando acerca de los diferentes capítulos que esta novela nos trae. Como ya sabemos, Sofía es una niña que empieza a recibir cartas de un extraño porque ella no conoce quién le está enviando las cartas. Y esta persona le pregunta a Sofía si ella quiere aprender acerca de la filosofía, a lo que ella responde que sí, porque de hecho Sofía es una niña que le gusta mucho la filosofía y que hasta ella misma dice que comprende más las cartas de este filósofo, porque es un filósofo el que le manda las cartas, y a ella le gusta mucho conocer cómo es que él le enseña acerca de la filosofía, y es por eso que a continuación le mostraremos lo que son los capítulos siguientes y reflexionaremos acerca de los temas que trae y cómo es la importancia de aprender sobre estos temas. Lo eternamente verdadero, lo eternamente hermoso y lo eternamente bueno. En este capítulo vemos cómo se habla de que Platón siempre se interesaba por lo que era lo eterno y lo inalterable. Y también sabemos que los sofistas y Sócrates dejaron lo que era la filosofía de la naturaleza para estudiar más al ser humano y a la sociedad, y que al contrario de Platón, ellos pensaban y se interesaban más en lo eterno y lo permanente. También los sofistas y Sócrates se interesaban más por lo que era la moral de los seres humanos y las virtudes de la sociedad, y ellos pensaban, los sofistas pensaban que el hecho de la moral de los seres humanos siempre cambiaba en ciudad y de generación a generación, mientras Sócrates no pensaba así. Él pensaba que el hecho de la moral de los seres humanos tenían que haber ciertas formas para que la moral pudiera cambiar, porque también los sofistas pensaban que la moral tenía que cambiar por algo que fluye, mientras Sócrates no lo pensaba así. Él decía que debía de haber ciertas reglas y que nuestra razón era la que iba a saber esas ciertas reglas. Y al final, en este capítulo, vemos cómo siempre los filósofos van a tratar de buscar y señalar la importancia de lo que es lo eternamente verdadero, lo eternamente bueno y lo eternamente... El mundo de las ideas. En este capítulo nos habla cómo es de que Empédocles y Demócrito nos dicen que los fenómenos naturales siempre fluyen y que siempre debe de haber algo que nunca cambie las cuatro raíces de todas las cosas o los átomos. Y Platón no lo pensaba así, o pensaba así pero de una forma diferente. Él decía que existían dos mundos, un mundo sensible y un mundo inteligible. El mundo sensible es el mundo físico, el de los objetos particulares y que solo se puede llegar a través de los sentidos, y Platón nos decía que este mundo era una copia del mundo real, que era el mundo inteligible. El mundo inteligible es el mundo de las ideas, el mundo real, el mundo de las esencias, de la ciencia, de los universales, y que este solo se podía llegar a través de la razón. También que este solo constituye al ser el conocimiento seguro. Como ya sabemos, los filósofos siempre trataban de buscar algo en lo eterno y en lo inmutable, y en este capítulo nos habla sobre Platón. Él nos dice que nada de lo que permanece en el mundo de los sentidos es permanente. Esto quiere decir que no podemos tener una idea segura sobre algo que siempre está cambiando constantemente, porque ese algo vive en el mundo de los sentidos, y solo podemos tener ideas o hipótesis que casi nunca son ciertas, y que la única manera de poder tener una idea y que estemos seguras de ellas es con la razón. Por eso es que a él le gustaban las matemáticas, porque él decía que las matemáticas nunca cambiaban, y eso era lo que significaba la razón, ya que con la razón siempre nos podíamos fiar de ellas porque era algo concreto,
Por eso es que al final él mencionó que la razón es algo eterno y universal, un alma inmortal. Como ya hemos visto, Platón pensaba que la realidad se dividía en dos. Una es el mundo de los sentidos, que era donde podemos tener conocimientos imperfectos gracias a nuestros 5 sentidos, donde todo fluye y nada permanece y donde solo son un montón de cosas que surgen y perecen. Por otro lado está el mundo de las ideas, que es donde podemos tener conocimientos ciertos gracias al uso de nuestra razón y donde las ideas son eternas e inmutables. Platón también pensaba que el ser humano estaba dividido en dos. Uno era el cuerpo que fluye y este estaba ligado al mundo de los sentidos y el otro era un alma inmortal. Él aquí pensaba que nuestra alma antes tenía como que vida y que al momento de llegar a un cuerpo, pues al alma se le borraba esas ideas que tenía sobre la vida y todo. Entonces, por eso es que al momento ya en la vida real, cuando un ser humano piensa o conoce las nuevas ideas que se va formando acerca de la filosofía, siente como que una sensación de que está aprendiendo algo nuevo, a lo que Platón pensaba que esa sensación era que tenía como que recuerdos vagos de su alma. El camino que sube de la oscuridad de la caverna. Aquí vemos cómo Platón nos muestra acerca de su mito de la caverna. El mito de la caverna de Platón nos habla de cómo es que las personas a veces pueden tener una idea y puede ser una idea muy vaga, pero si esa persona se da la oportunidad de ver más allá sobre esa idea, su idea va a cambiar. Y esto es a lo que él se refería, que este era el paso que los filósofos daban de unas ideas vagas a unas ideas ciertas, conforme lo que son los fenómenos de la naturaleza. Y también él nos decía que todo esto tenía relación con los moldes de la naturaleza y el mundo de las ideas. El estado filosófico. Platón pensaba que el estado debería de ser gobernado por filósofos, y cuando se le preguntaba el por qué, él mencionaba que porque el ser humano está compuesto por la cabeza, por el pecho y por el vientre. Él decía que la cabeza significaba la razón, el pecho voluntad y el vientre el deseo, y que por lo consiguiente la razón debería de tener sabiduría, la voluntad valor y el deseo se debería de frenar para mostrar que el ser humano tenía cierta moderación. Su conclusión era de que al juntar todos estos tipos se formaría un cuerpo ideal y eso haría que obtuviéramos un ser humano que fuera honrado y que tuviera pues conocimientos exactos para poder gobernar. Por otro lado, él también pensaba que las mujeres podían tener las mismas capacidades que el hombre. Él tenía un conocimiento o una idea muy abierta hacia las mujeres, apoyaba que las mujeres también podían ejercer cargos como ser gobernantes de un estado, ya que él decía que una mujer podía tener igual conocimiento que un hombre si se le apoyaba en estudios, si no se tenía como que ese pensamiento machista de que solo estuviera en la casa, cuidara niños. Y él era muy conocido, o sea, en este capítulo nos menciona que resalta mucho su ideología de lo que era acerca de la mujer. La cabaña del mayor. En este capítulo nos habla de cómo Sofía se preguntaba cosas como: ¿debería internarse más en el bosque para ver si se encuentra Alberto Canox? ¿Pero por qué el perro le había ladrido y gruñido de esa manera? Así que sale a caminar en el sendero por donde Hermes se había alejado. Lleva un par de hojas y sobres amarillos, y dentro de él sobre Platón. Sofía se encontraba dentro de una cabaña roja, donde se encontraba una gran sala, y en ella se encontraban muchas cosas que le hacían suponer y pensar que alguien vivía ahí. Dentro de la sala se encontraba una puerta
que daba a la cocina, donde se encontraban platos y vasos amontonados sobre una alfombra de lino, y un par de ellos enjabonados y otros con comida. Es ahí donde ella encuentra las notas con su nombre y supone que es el filósofo misterioso que le ha escrito. En eso ella decide escribirle unas y les manda. Aristóteles. El capítulo empieza cuando su madre, como de costumbre, dormía la siesta y Sofía aprovechó para ir al callejón. En eso Hermes aparece y le trae un sobre amarillo que contenía las cartas de siempre, unidas a ella junto a un clip. También había una nota suelta que decía que no había ningún problema y empezó a leer sobre Aristóteles. Un filósofo que intentó mostrar que todas las cosas de la naturaleza pertenecen a determinados grupos y subgrupos en una intención de poner orden en los conceptos de los seres humanos y de esa manera la lógica como la ciencia. Esto es lo que causa un gran impacto dentro de lo que hoy en día vivimos, el significado a cada cosa y sobre todo el impacto que tuvo Aristóteles sobre la ciencia y los nuevos conceptos, filósofo y científico. En esa parte literalmente nos muestra la gran diferencia que hay entre Aristóteles y Platón. Aristóteles fue discípulo de Platón, pero aún así él fue el último gran filósofo griego y este fue muy inquieto, ya que tenía un orden y fundó y creó diferentes tipos de ciencia, porque él se interesó por temas más enfocados y aterrizados a la ciencia, a los nuevos conocimientos, que causó un gran cambio de la naturaleza que hoy en día podemos llamar como procesos de ella, la naturaleza, y resumió todo lo que habían dicho los filósofos sobre lo que pensaban, lo que actuaban y que cada acción tiene una reacción y demás, cosa que hoy nos sirve hoy en día. No hay ideas innatas. Aristóteles pensó que todo lo que tenemos dentro de los pensamientos e ideas que ha pasado en nuestra conciencia a través de lo que hemos visto y oído, como también entre la razón innata con la que nacemos, tenemos una capacidad para ordenar nuestras ideas, sensaciones en distintos grupos y clases, así como surgen las palabras y conceptos como piedra, canario, conejo, hombre, planta, animal, etc. Esto lleva un origen y un significado, y es ello que nos ordena un seguimiento a través de nuestros conocimientos y emociones. En conclusión, podemos decir que los seres humanos tenemos una capacidad inédita de ordenar nuestras sensaciones y conocimientos de una forma que damos origen a los conceptos como antes mencionados. Las formas son las cualidades de las cosas. Aristóteles solía decir que para toda acción había una reacción o causa. Para todo lo que ocurría, ya sea un daño, se iba para un bien o para un mal, porque pasó o porque la causa de la que ocurrió ese daño o bien lo que produjo esto. Esta lógica hace parte del acuerdo en la que el humano hacía con respecto a lo que suponía y decía Aristóteles. Hace parte de cuando uno conoce las cosas por medio de los sentidos y la clasificación de acuerdo a su forma y materia. Lógica. En este capítulo, la lógica aristotélica es un método basado en los principios del filósofo griego Aristóteles. Como antes mencionado, es la causa, la forma, sobre todo lo que él guiaba al pensamiento nuevo, no solo de las personas, sino también basado en la ciencia, que él tiene un gran impacto en nuestra nueva sociedad. Él fue el primer pensador que en formalizar el sistema lógico. De tal acertada manera, sus propuestas han trascendido hasta nuestros días y él es un gran filósofo que hasta el día de hoy sigue dejando huella no solo en los jóvenes, sino también en las nuevas generaciones próximas que vienen. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mario León Hardy y este proyecto consiste en la reflexión de los capítulos del libro que tuvimos que leer, que se llama El mundo de Sofía. A cada uno de los integrantes del equipo le tocó leer 6 capítulos, en lo cual yo voy a empezar por los capítulos que me tocaron a mí. El primero de los 6 que me tocó a mí fue la escala de la naturaleza, así se llama. Este capítulo consiste en que Aristóteles le explica a Sofía cómo es que se entendía por la naturaleza. Él decía que se dividía en 2 grupos principales, que son los grupos animadas, que tienen objetos que son gotas de agua,
granizo, y son objetos que en realidad no pueden tener un cambio a menos que sea por algo de una manera externa. Y los otros grupos son las imanadas, que son pues ya que ese grupo se va a dividir en otros dos, ya que son los seres vivos y las plantas. ¿En qué habla de eso? Es que pues, los seres vivos son o sea, hablando de los animales y personas, somos cosas que podemos evolucionar y entre sí, y que podemos pues cambiar, caminar y entre otras cosas. En cambio las plantas pues son un poco más, no son tan recíprocas como nosotros. Y inclusive en este capítulo Aristóteles dice que a pesar de que ser un filósofo famoso y todo eso, dice que todo tiene una reacción exterior, que principalmente el motor de estas es Dios. Bueno, no es exactamente el Dios que todos nosotros creemos, pero sí un Dios, porque dice que todo tiene que haber estado por un motor, y al motor lo toma como un Dios. En el segundo capítulo habla sobre la ética. En Aristóteles, pues si quiere fijar más en lo que somos, volvemos a lo que son los humanos. Y en pues Aristóteles hace la pregunta de qué hacemos los humanos para poder ser felices. Esa había la respuesta. Y él decía que el humano puede ser feliz al final de finalizar, de llegar a tres puntos distintos. El primero se basaba en tener diversiones. El segundo se basaba en ser un ciudadano libre, y el tercero se basaba en ser un filósofo e investigador. Un poco subjetivo el pensamiento de Aristóteles, aunque él mismo igual decía que para lograr la felicidad eran tres esos puntos, y esos tres puntos tienen que estar simultáneamente. No puedo tener dos y faltar uno, eso significa que no puedo ser feliz. Igual hablaba algo así de que este capítulo sobre que las personas tienen que ser buenas, no es necesario que sean tacaños y entre otras cosas, sino que es bueno ser generoso. Y dio un ejemplo sobre la comida, de que es bueno comer mucha comida, pero también no hay que comerla en exceso, y tampoco no es bueno comer poca comida, sino tener un límite, comer a medio, y para estar bien consigo mismo. El tercer capítulo habla sobre la política. E inclusive hasta en la era de Aristóteles se utilizaba la política. Él decía que la política es la forma en que nosotros, los ciudadanos, nos comportamos, es así como nos vemos ante la sociedad, sino que nosotros somos así con base a todo lo que nos ha enseñado el gobernador que nos mantiene y así. Él decía que habían tres formas de gobernar. La primera, la monarquía, que se basaba en solo un rey, que era un rey que mandaba todo y nadie le daba opiniones ni nada de eso. La otra se le llamaba aristocracia, y se basaba en que había jefes mayores y jefes menores, pero según esto no tendría que haber llegado nunca a una junta, porque si no pudo haber causado varios conflictos entre ellos. Y la tercera pues es la que usamos el día de hoy, que es la democracia, que es la que utilizamos normalmente para elegir a nuestro gobernador y así tener una vivienda normal en la comunidad. Bueno, este es el cuarto capítulo, que a mí me pareció muy, muy interesante, la verdad, ya que el capítulo se llama La Mujer. Aristóteles explica que la mujer era como que era un hombre incompleto, ya que en su tiempo pues era lo que un hombre hacía, se puede decir, el trabajo duro, y la mujer era la que lo consentía, lo completaba para que se recuperara y se sintiera bien. Bueno, pasemos un poco después del pensamiento de Aristóteles, pero ya después de que Sofía leyó eso acerca de la mujer, se sintió de una manera tan extraña, y luego en el capítulo habla sobre cómo volteaba a ver a su alrededor, su cuarto, y vio que todo estaba desarreglado, vio que todo estaba pues feo, sinceramente. Entonces, después de leer ese capítulo, creo que reflexionó y dijo, no puedo ser ese tipo de personas que pensaba un filósofo que yo admiro mucho. Entonces agarró y se puso a limpiar todo su cuarto. Dice que se tardó todo el día haciéndolo. Ya luego se dice que fue a hablar con su mamá, y cuando estaba platicando con su mamá, ella actuaba de una manera demasiado madura como para su edad. Hablaba con palabras hablaba muy maduro, y aparte muy honesta, y su mamá no la entendía, y eso le causó mucho conflicto. Y así termina ese capítulo. Como quinto capítulo tenemos al helenismo.
Este capítulo es muy interesante ya que habla más sobre cosas que pasan en la vida de Sofía, ¿no? Cosas que lee. Pues empieza con que a Sofía le llegó una carta desconocida como frecuentúa, y en esto pues se ve en la carta cosas que se le hacen absolutamente extrañas, y pues se encuentra mucha congruencia porque ve que el cumpleaños de la chava que va dirigida a esa carta es el mismo cumpleaños de ella, y pues le causó mucha curiosidad, pero no tuvo tiempo para analizarla más, ya que una amiga llegó por ella y le dijo que tenían que ir a su clase de religión para hacer su examen. Y entonces pues llegaron a hacer su examen, y en eso a Sofía en el examen le plantearon 4 preguntas. Y pues normalmente pues en un examen tú lees una estructura que te deja a tu profesor para pues ir y pues básicamente el profesor quiere que pongas eso en el examen, pero Sofía contestó esas 4 preguntas de una manera demasiado madura, se puede decir ya con la palabra, una filosofía demasiado extensa. Y pues así lo hizo, no como le enseñaron, sino como ella supo contestar las preguntas. Ya luego el profesor, después de que leyó el examen de Sofía, le fue y le preguntó que estaba muy raro sus preguntas porque no sabía si darle una calificación perfecta o reprobarla. Ya al final de cabos optó por darle una calificación perfecta. Pues este ya es el último capítulo que me tocó, es que de igual manera se llama el helenismo. Y pues en este capítulo habla sobre un aspecto nuevo. Primero, pues como en el capítulo anterior, le llega la carta de su amigo Alberto, y en este inicia diciéndole de que bueno, que ya le explicó sobre los filósofos de la naturaleza y de los más famosos, que son Sócrates, Aristóteles y Platón. Y ahora le dice que le va a explicar un poco más de la muerte de Aristóteles hasta lo que es principios de la Edad Media. Habla de Alejandro Magno y su conquista y todo eso. Y pues ya con eso finalizó. En ese capítulo le fue contando pues la historia en que llegó a Roma, y entre diferentes aspectos de Asia y entre otras cosas. Religión, filosofía y ciencia. En este capítulo nos relata cómo es que en el helenismo se caracterizó porque se borraron fronteras entre países y culturas. Esto provocó que surgieran varias religiones, sincretismo, ya que entre los griegos, romanos, egipcios, babilonios, sirios y persas habían adorado a sus dioses dentro de lo que se suele llamar religión de un estado nacional. Las nuevas religiones que se formaron suelen tener una teoría de cómo salvarse de la muerte. Ya aprendida esta teoría y realizados los ritos, las personas podían obtener un alma inmortal y poder tener una vida eterna. También nos dice que la filosofía va cada vez más hacia la salvación y el consuelo. De esta manera se borraron los límites entre religión y filosofía. En la ciencia del helenismo se notaba la mezcla de culturas. La ciudad alejandrina fue el lugar de donde ocurrió el encuentro entre Oriente y Occidente. Atenas era la capital de la filosofía y Alejandría el centro de la ciencia. En la nueva sociedad mundial, ese fue el proyecto filosófico más importante. ¿En qué consiste la verdadera felicidad y cómo podemos conseguirla? Para esta cuestión se ocuparon 4 corrientes filosóficas, las cuales son cínicos, estoicos, epicureos y neoplatónicos. Los cínicos. Esta filosofía fue fundada por Antístenes en Atenas alrededor de 400 a.C., que además fue alumno de Sócrates. En este capítulo nos dan a entender que la verdadera felicidad no depende de las cosas externas como es el lujo o poder, como nos han hecho creer que así se consigue la felicidad. Pero no, él nos hace ver que la verdadera felicidad no consiste en depender de esas cosas tan fortuitas y vulnerables. En este capítulo también nos cuentan sobre Diógenes, una experiencia que tuvo con Alejandro Magno, y esa experiencia nos enseña que el ser humano no debe de preocuparse por la salud ni la muerte ni el sufrimiento de los demás, ni el propio. En lo particular me gustó mucho esta reflexión, ya que nos hace ver diferentes las cosas. Y para cumplir, cínico y cinismo es la falta de sensibilidad ante el sufrimiento de los demás. Los estoicos. En este capítulo nos dice que esta filosofía fue fundada por Zeón en el año 300 a.C. Después nos cuenta que los estoicos opinaban que los seres humanos formaban parte de una sola razón universal, o los llamados logos. Cada ser humano es un microcosmos que es reflejado del macrocosmos. Esto hizo que los estoicos borraran la diferencia entre el individuo y el universo, además de entre el espíritu y la materia. Eso nos lleva a que solo hay una naturaleza que se llama monismo. Los estoicos opinaban que los procesos naturales siguen las incrementables leyes de la naturaleza, por lo tanto los seres humanos han de conciliarse con su destino.
y esto nos deja que hoy en día la tranquilidad estoica significa persona que no se deja llevar por sus sentimientos. Los epicueros. Este capítulo trata del otro alumno que tuvo Sócrates, que se llamaba Aristipo, que pensaba que la meta de la vida debe ser conseguir el máximo placer sensual. Él decía, el mayor bien es el deseo, el mayor mal es el dolor. También nos cuenta de Epicuro, que decía que para vivir la vida feliz es muy importante superar al miedo a la muerte. También decía, la muerte no nos concierne, pues mientras existimos no está presente, y cuando llega nosotros ya no existimos. Luego resumió su filosofía liberadora en las 4 hierbas curativas, las cuales son, a los dioses no hay que temerles, la muerte no es algo de lo que haya de qué preocuparse. Es fácil conseguir lo bueno, lo terrible es fácil de soportar. También nos dice que los epicúreos tenían poco interés por la política y la vida social, y que eso hace referencia a que la palabra epicúreos es despectivamente vividor. El neoplatismo. En este capítulo nos dice que el neoplatismo es la corriente filosófica más importante en la antigüedad, ya que se inspira sobre todo en la teoría de las ideas. Nos cuenta sobre Plotino, que estudió en Alejandría y fue a vivir a Roma. Él fue el que trajo la teoría de la salvación, que convertía en una gran computadora del cristianismo y ejerció una fuerte influencia en la teología cristiana. El mundo está entre dos polos, en un extremo la luz divina, uno o Dios. En el otro extremo la oscuridad total, donde no llega la luz de uno. Esa oscuridad no existe, en realidad es una ausencia de luz, es algo que no es. Además, donde más cerca donde podemos estar con Dios es en nuestra propia alma. Nos dice que la experiencia mística es la sensación de ver nuestra alma fundirse con Dios. Misticismo. Nos cuenta que los místicos no existe abismo entre Dios y la obra de la creación, ellos quieren estar fundidos con Dios. Después nos hablan del misticismo occidental. El Dios con el que se encuentran es personal, es la naturaleza, el alma y por encima de todo el mundo. También está el misticismo oriental. El Dios con el que se encuentran es una fusión total. Después, cuando Sofía se incorpora, tuvo la sensación de flotar sobre todo el universo que había sentido como algo aterrador que era su propio yo. Cuando acabó, para ella fue como despertar de un sueño maravilloso. Las postales, acá nos hablan sobre todas las cartas que Sofía recibe, que después le sirve para que lleguen consejos para acampar. Luego, donde ella está acampando, lee algunas cartas. Eso hizo que después la llevara a una dirección misteriosa, que además hace que ella vuelva a la cabaña mayor donde el filósofo le deja otras postales. Mi nombre es Andrea Yamile González Sánchez y a mí me tocó dar mi opinión desde el tema de 2 civilizaciones hasta el credo. En el capítulo de 2 civilizaciones podemos ver cómo Alberto Cons, que era un filósofo, le comunica que no quedaba mucho tiempo para que se vieran. Y fue a hablarle sobre el cristianismo y cómo estaba afectando en ese entonces a su época al mundo grecorromano. Y podemos distinguir cómo en la civilización europea encontramos las 2 raíces, que sería la judía y la indoeuropea. En el siguiente capítulo vamos a hablar de los indoeuropeos. Y ahí podemos ver cómo estos estaban establecidos en las regiones del Mar Caspio y el Mar Negro. Inician su migración hacia Grecia, Italia y España. Y en el suroeste, que sería donde está la India, al oeste en Europa, desde Inglaterra hasta Francia. Por último se establecen en el noroeste, donde estaba la línea entre Europa y Rusia. Cuando llegan, mezclan toda su cultura con los pre-indoeuropeos y así establecen su primera lengua. La cultura indoeuropea se basa en diferentes dioses, en culturas indoeuropeas, por ejemplo, sobre los verdaderos conocimientos de la naturaleza y la versión clínica de la historia, ya que ésta no tiene ni un principio ni un fin. Y en cuanto a la religión, ellos eran muy creyentes en dioses, por lo que la divinidad estaba presente en todo. En el siguiente capítulo hablamos sobre los semitas. Y podemos ver cómo estos vienen desde la península arábiga y se extienden en todo el mundo. Y la historia de ellos llega lejos gracias al cristianismo y al islam, por lo que estos tienen bases semitas. Podemos ver cómo estaba como en contra más o menos del Nuevo Testamento, pero aún así tenía una mezcla, si llega a ser una mezcla que fueron los escritos que estaban en griego, latín y la filosofía helenística. Y en podemos notar cómo los judíos tenían como que otra forma de pensar, en donde su mentalidad de cómo iniciaba el mundo inicia desde cuando Dios lo crea hasta el juicio final.
Por eso vemos cómo Jerusalén se convierte en un centro pues religioso donde está toda la creación de Dios, donde se expresa toda la creación de Dios. Y en este templo se concentra lo que sería toda la lectura, las devociones, la oración y todo lo que sea meditación con base a Dios. Después nos topamos con el capítulo de Israel, en el cual nos marca aún más cómo el cristianismo tenía pues esos antecedentes judíos. Después nos topamos con la historia de los tres reyes, que era pues Israel, Raúl y David, y cómo era su época para ellos en ese entonces de tanta grandeza. Así también como ellos se convirtieron en mesías del pueblo, que eran intermediarios, y pues eso quería decir que ellos compartían pues la palabra de Dios con sus seguidores. Y cómo cuando Israel se divide entre Israel y Judea, vemos cómo el norte fue invadido por asirios y cómo fue conquistado también por babilonios. Entonces menciona cómo los judíos pensaban que estaban siendo castigados por Dios por todo lo que les estaba pasando, ya que ellos no cumplían con sus mandamientos. Este capítulo termina cuando los profetas comienzan a decir que poco a poco se iba acercando el juicio final y como otros decían que Dios era lo que los iba a salvar. Nos encontramos con el capítulo de Jesús, en el cual podemos ver cómo la gente le decía el nuevo Mesías y era considerado como un líder, un salvador que acabaría con el sufrimiento judío. Las masas reconocieron a Jesús como el salvador del pueblo, ya que él llegaba con las palabras de Hijo de Dios, Reino de Dios y salvación, y podemos ver cómo él extendía lo que sería la misericordia de Dios hacia hombres y mujeres, por lo cual podemos ver cómo al final, para algunas personas que estaban en contra de todo lo que él decía, causó una gran polémica en todo aquel entonces, por lo cual terminan ejecutándolo. Esto nos explica al final que Jesús sufre de una muerte que se conoce como redentora, que era lo que a nosotros nos libraría de pues el pecado, lo que nos daría la salvación, ya que él murió por causas de hombres, no de lo divino. El siguiente capítulo a tratar es el de Pablo, en el cual nos explica cómo poco después de su muerte él convierte el cristianismo como una religión mundial. Poco después viaja hasta Grecia para compartir sus conocimientos y todo lo que él sabía sobre su religión con los griegos, y vemos cómo existe este choque entre la filosofía pues griega y lo que sería la doctrina cristiana. Podemos observar también cómo para Pablo el Dios era todo lo que intervenía en su historia, y poco después podemos ver que entre 300 a 400 años el mundo helenístico se había cristianizado. El último capítulo por reflexionar sería el del credo, en el cual, pase a lo que había pasado en el capítulo anterior, en donde todo el mundo se había cristianizado, podemos observar cómo Pablo y sus seguidores sacan esa cuestión en donde si los que no eran judíos tenían que convertirse para poder pertenecer y ser unos buenos judíos, por así decirlo. Y para todos ellos ese era como que un mensaje de salvación, en donde todos se tenían que convertir en cristianos para liberarse como del pecado. Por lo cual crean poco después el credo, que en resumen eran todos los dogmas cristianos más importantes. Por lo cual al final vemos cómo su mensaje más importante que pues el credo transmitía era que Dios se había convertido en un hombre, por lo cual era un Dios perfecto y un hombre perfecto, en donde nosotros teníamos que llegar a parecernos un poco más a eso. Bueno, gracias, esto ha sido todo de mi parte y eso fue en resumen lo que yo entendí de dichos capítulos. Gracias. Como conclusión, nos podemos dar cuenta de diferentes aspectos de a todos los temas que hemos leído. Pues podemos notar de que Sofía ya leyendo todo lo que le ha mandado Alberto, se ha convertido en una niña completamente diferente. Ya se podría decir que no tiene mente de una niña, sino de una persona a nivel filosófico, de que es una persona para su edad demasiado madura y entre otros aspectos. Igual, pues yo acabo la verdad de que se nos hace interesante a todos los integrantes del equipo, pues lo que puede lograr unas lecturas de filosofía hacia una persona,
ya que pues ella cambió completamente en todos los aspectos. Es una niña bastante responsable, madura, sabe hablar de una manera distinta de cualquier persona de su edad, y nos parece demasiado un dato muy significativo de todo esto que leímos, igual de diferentes datos curiosos que hemos leído acerca de la filosofía y sus filósofos.